Hola, hoy vamos a revisar el tema de variables y escalas de medición. Este tema es súper importante que lo tengan muy claro porque más allá de que sepan cómo se clasifican y eso, tienen que saberlas cómo aplicarlas. O sea, cuando les den una variable, saber qué metodología pues qué tipo de análisis le pueden aplicar. Más adelante también les va a permitir entender otro tipo de, otros tipos de temas que van a comenzar a surgir y también cuando lean artículos científicos van a poder entender por qué si esta variable era nominal o era cuantitativa o era cualitativa, se le hizo ese tipo de análisis. Entonces, comencemos. Los temas son estos los que vamos a revisar y los vamos a ir mirando a medida que avancemos. Vamos a empezar hablando de la medición en epidemiología. Lo primero que vamos a encontrar para comenzar a medir una variable o para poder medir algo es que tenemos que tener un problema científico. Identificar un problema científico que se puede dar en la clínica, se puede dar en nuestro entorno diario, se puede dar en donde nosotros queramos y puede ser de lo que nosotros pensemos. Lo primero que vamos a hacer es identificar ese problema y para poder nosotros comenzar a darle una explicación o poderle dar un sentido lógico, vamos a hacerlo en forma de pregunta de investigación. Después de esto, vamos a darle una explicación hipotética al problema que nosotros queremos resolver. Entonces, en este caso, formulamos una hipótesis. Luego, para probar y contrastar la hipótesis, pues tenemos que buscar una metodología e identificar las variables que nosotros vamos a aplicar en nuestro estudio que nos pueda permitir responder nuestro problema. Vamos a descomponer la hipótesis en variables para poder analizarla y finalmente vamos a medir estas variables. Dos conceptos fundamentales que ustedes tienen que tener clarísimos de ahora en adelante es el concepto de medición y el concepto de variable. Entonces, aquí tenemos el término de medición. Como ustedes ya lo han visto, es asignar un número o clasificación o calificación en comparación con algo. Para nosotros poder medir algo, pues tenemos que tener algo con que compararlo. Y esta puede ser alguna propiedad de algún individuo, de una población o un evento en particular. Y esto todo siempre, siempre es bajo ciertas reglas. O sea, nosotros no podemos llegar a medir algo sin tener previamente unas reglas definidas. Dato es el número o valoración que surge de la medición. Entonces, el dato es el número específico y la medición es el número que vamos a asignar o las calificaciones que vamos a asignar. Y el dato son los valores observados en las variables estadísticas. Y variable es el valor o la propiedad que se quiere medir. Son los atributos o las características de un evento. Por ejemplo, nosotros queremos medir la variable altura, queremos medir la variable hipertensión arterial sistólica, queremos medir la variable eh, glicemia en ayunas, podemos medir también cuánto pesan las personas, podemos medir cualquier tipo de variable. Adicionalmente, en la parte de variable tenemos que tener en cuenta que también se pueden medir eh, en forma grupal, por ejemplo, ingresos per cápita, número de representantes de una población, o existen otro tipo de variables, podemos medirlas de forma individual o de forma grupal. ¿Cómo vamos a estructurar el proceso de medición? Para medir tenemos que seguir un proceso. Uno no puede medir sin saber cómo lo va a hacer ni con qué lo va a hacer. Entonces, lo primero es delimitar la parte del evento que se va a medir. Entonces, en esto vamos a elegir las propiedades o los valores que se van a medir, qué características o qué cualidades vamos a medir. Y esto es lo que le vamos a llamar la variable. La variable, en este caso, en el ejemplo, se va a llamar afiliación a algún partido. A partir de esto vamos a tomar una escala. La escala es lo que nos va a permitir medir cómo se va a manifestar esa variable, cómo son los atributos de esa variable. Por ejemplo, en este caso, nuestra escala es si es republicano, si es independiente o si es democrático. Después de esto vamos a comparar las variables. Entonces es la representación numérica del atributo. Si nuestro atributo fuera un número, pues no necesitaríamos asignarle otro número, pero en este caso lo necesitamos hacer. Entonces, se compara el atributo medido con la escala. Entonces, por ejemplo, podemos medir en meses, en años, en días, podemos medir en gramos, en centímetros, podemos medir si es un mes o 60 centímetros o 4.500 gramos. Eso es lo que vamos a hacer. Y finalmente vamos a emitir un juicio de valor, que es la relación que se presenta entre estas variables. Entonces, también podemos utilizar otro ejemplo. Podemos utilizar
edad, talla y el peso al nacer. Con esto vamos a tomar esa va a ser nuestra variable. Después los atributos van a ser meses, centímetros y gramos. Y los valores que van a tomar estos, por ejemplo, es un niño de 2 meses que mide 60 centímetros y que pesa 4.500 gramos. Y a partir de esto vamos a poder decir si estamos midiendo nutrición en el niño o desarrollo o crecimiento, podemos decir si el infante está bien nutrido o si el infante tiene una talla para la edad o peso para la edad adecuado. El siguiente tema que hay que tener claro es qué es una población y qué es una muestra. Aquí, como pueden ver, tenemos una población de alienígenas que va a ser nuestro universo y es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen esa misma característica, que comparten la característica de que estamos interesados en estudiar. Y la muestra es el subconjunto o la parte de la población que se selecciona para poder obtener información sobre esta. Y tiene que ser importante que tenga que ser representativo. Para saber si es representativo o no una población, existen diferentes formas estadísticas para poder sacar esta representatividad. Lo que se haga cuando tenemos una población y tenemos una muestra se va a llamar el muestreo. Pasar de una población a una muestra es el muestreo. Y en este caso tenemos que tener en cuenta dos características principales que van a aparecer, que es la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere al grado en que los resultados son válidos. Esto quiere decir que estén libres de sesgos o errores sistemáticos para la población que se ha estudiado. Esto significa que que la validez interna es que los resultados sean válidos para la población que se estudió, mientras que la validez externa hace referencia a que estos resultados encontrados en esta población puedan ser extrapolados o puedan ser aplicados a otras poblaciones diferentes. El parámetro y el estimador son otros dos conceptos que hay que tener claros. Cuando hablamos de parámetro, estamos hablando de la población. El parámetro no lo conoce nadie, se puede decir que es desconocido y solo lo conoce Dios, entre comillas. Y este intenta resumir toda la información que hay en la población, pero es muy difícil tener toda la población y poder a partir de esta completa población tener un resultado. Se expresan letras griegas y pues permite el análisis de la población. Cuando hablamos del estadístico, hablamos del análisis de la muestra. Es el que se representa en letras romanas y vamos a utilizarlo para calcular el parámetro. El estimador es el que nos permite llegar a calcular el parámetro. Otro término importante que del que vamos a comenzar a hablar es el término de inferencia. Inferencia es lo que vamos a utilizar los métodos y técnicas que nos permiten generalizar de la muestra a la población. En otras sesiones vamos a hablar sobre la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis, que son las formas de hacer inferencia estadística. Pero realmente, ¿qué es la inferencia estadística? Es pasar de una muestra pasar a generalizar a una población. O sea, del estadístico que tenemos, que es lo que se conoce, pasar a generalizar en un parámetro. Como el parámetro no lo conocemos, el estadístico nos permite acercarnos a este. Principales medidas. Todos estos temas que les he mencionado son súper fundamentales que los vayan teniendo claros, que los recuerden, porque los van a utilizar de aquí en adelante. Y si no los tienen claros, se van a poder comenzar a enredar. Entonces, comenzamos con la razón. ¿Qué es la razón? Es lo que nos indica cuántas veces sucede el hecho que se está en el numerador con respecto al hecho que está en el denominador. Aquí es importante que tengan en cuenta que el numerador nunca está incluido dentro del denominador, son diferentes, o sea, pertenecen a grupos diferentes, mientras que la proporción expresa la importancia del dato del numerador que tiene con respecto al denominador, y este siempre se toma valores de 0 al 1 y suele multiplicarse por una constante para que nos den un porcentaje. En este es importante que el numerador está incluido dentro del denominador. Y cuando hablamos de tasa, lo que hablamos es de una proporción con especificación de un tiempo. Entonces hablamos de un evento en una población de riesgo en un tiempo específico. Entonces estos nos expresan cómo es la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, tasa de mortalidad, tasa de natalidad. Todo eso es lo que vamos a hablar en el momento que hablamos de una tasa, proporción y razón.
términos súper importantes y en las medidas principales. Ahora vamos a hablar específicamente de las variables. Como ya había dicho, las variables son las características observables que cambian de un individuo al otro. Y en estas se pueden clasificar de diferentes maneras. O pues de la siguiente manera, no se excluyen una de la otra. Primero, de la naturaleza. Vamos a encontrar dos categorías grandes. Las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas hablan de las cualidades. Estas no tienen ninguna relación numérica y por ello no es pertinente hacer operaciones algebraicas, mientras que las cuantitativas hablan también de números, también se pueden conocer como variables de naturaleza numérica, y esta sí tiene sentido hacer operaciones algebraicas. Cuando hablamos de las escalas de medición vamos a encontrar cuatro grandes, pero que van a depender de según la naturaleza. Cuando hablamos de las variables cualitativas vamos a encontrar dos escalas, que son las nominales y las ordinales, mientras que cuando hablemos de las variables cuantitativas vamos a encontrar las de intervalo o las de razón. Después vienen el tipo de escala. Si hablamos de discreta, continua o categórica. Se habla de discreta cuando hay números enteros, cuando entre un número y otro hay un número finito de valores, mientras que las continuas hay un número infinito entre cada dos valores. Más adelante les voy a dar ejemplos. Y las categóricas también es que hay una categoría un número de categorías definidas por cada variable. Cuando hablamos de la interrelación, vamos a hablar de dos cosas grandes, que es la dependencia, si son variables dependientes o de respuesta, o son variables independientes que son de exposición. Cuando hablamos de variables dependientes, hablamos de variables que se representan con la letra y depende una de la otra. Y su objeto de estudio es una cantidad de variables independiente a modo de causa de efecto. Entonces, tener cáncer de pulmón depende de si la persona fuma o no fuma. Y cuando hablamos de variables independientes, es que no existe ninguna dependencia y solamente se puede tomar la variable como ella sola. Mientras que si hablamos de las pues cuando hablemos de la clasificación epidemiológica, vamos a encontrar tres grandes, que es la de persona, a quien se le está aplicando el estudio, si es a jóvenes o a personas mayores, en tiempo, cuando se da, si en años, en meses o en días o en horas, y del lugar donde se da, según la localidad, según el barrio, según el país, según el servicio. Entonces, de esto es lo principal y lo más grande de variables. Bueno, aquí ya vamos a explicar una por una con más calma y les voy a mostrar ejemplos para que les quede más claro. Entonces, cuando hablamos de las variables cualitativas, estas hablan de cualidades, miden cualidades no numéricas, no tienen ninguna asociación con números y por ende no se pueden realizar operaciones algebraicas con ellas. Adicionalmente, solo pueden ser de tipo continuo o categórico, pero para simplicidad solo vamos a hablar aquí de continuas y discretas. Mientras estas se pueden dividir en nominales y ordinales. Las nominales son los que tienen un valor finito en donde no existe un orden. O sea, es una relación de identidad nada más. Aquí no existe ningún orden. No es más ser hombre que ser mujer, ni que estar casado que estar soltero. Entonces, uno de los ejemplos pueden ser el sexo, la religión, el estado civil y el color de pelo. Mientras que las ordinales hay una jerarquía que permite darles un orden, pero en estas no se puede fijar ninguna distancia. Unos ejemplos pueden ser el nivel de estudios, el nivel de satisfacción, el estrato social, que a pesar de tener números, no, no se pueden realizar operaciones algebraicas, no tendría sentido. O sea, no tendría sentido tener un estrato 1, estrato 4 y estrato 6, entonces ahora las voy a sumar porque pues no me va a dar ninguna característica específica ni me va a dar ninguna respuesta específica. Por otro lado, tenemos las cuantitativas o numéricas, en donde se miden las cantidades numéricas. Estas sí tiene sentido realizar operaciones algebraicas y vamos a encontrar que pueden ser continuas o discretas. Y la escala en la que las vamos a medir puede ser de intervalo o de razón. Las de intervalo, principalmente, fundamental, en estas no hay cero absoluto. Estas sí permiten hacer sumas y restas
pero el cero no es absoluto, o sea, el cero no tiene un valor real. En estas vamos a encontrar ejemplos como son la temperatura y la altura sobre el nivel del mar. Y las de razón, en razón ya vamos a hablar de que el cero sí tiene un valor real y este cero es que hay una ausencia de esa característica, que esa característica no está presente. Si uno tiene ingresos ceros, es que no tiene ingresos. Si uno tiene una altura cero, pues es que no tiene altura, o sea, no existe. Y si tiene un peso cero, pues tampoco hay, o sea, tampoco se puede tener un peso ni una característica con peso cero. O también los score. Entonces, estas son ejemplos para que la tengan en cuenta. Hay muchísimos más ejemplos. ¿M? La idea es que ustedes les voy a dejar un taller, lo resuelvan y practiquen un poco eso, porque más adelante les va a ser súper fundamental entender qué tipo de variable es para poder compararlas con otras variables y hacer ejercicios de análisis. No es lo ideal que ustedes aprendan de memoria a recitar las características de cada una, pero que sí entiendan cómo funcionan. Entonces, cualquier duda, quedo súper pendiente.